Bien, pues mientras buscáis la primera carta de Juan, el capítulo 2, tenemos ahí un par de versículos luego. Recordad que en esta serie que estamos haciendo durante mucho tiempo, ya quedan pocas, que estamos viendo que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Estamos ahora mismo viendo una en la que Cristo es supremo como juez, decíamos. Cristo es el juez justo que viene a juzgar a toda la humanidad y que va a juzgar a todo lo creado. Si recordáis, empezamos el jueves viendo que Cristo es supremo porque Él es el juez, ese juicio final que habrá, que será real, que será evidente. Veíamos que vivimos en un mundo que gime, que solloza, un mundo que sufre. Veíamos también que toda la creación gime a una y sufre dolores como de parto, como dice la palabra, y que la tierra está también sacudida, no tenemos que ver las noticias por todo tipo de cataclismos, catástrofes constantemente. Pero sin duda el mayor problema que el hombre puede tener es la plaga de la muerte que caerá sobre todo ser viviente. Y los creyentes decíamos también que no estamos exentos de ello. Sufrimos todo tipo de dolor, sufrimos enfermedades, sufrimos todo tipo de circunstancias, incluso sufrimos esa muerte física. Ahora, había un sin embargo para el creyente, y es que ese día de juicio será también un día de gloria para nosotros, porque aunque temporalmente pasemos por dificultad, como digo, podemos aguardar ansiosamente, como dice también su palabra, ese juicio, ese día. ¿Por qué? Pues porque nuestra esperanza es que ese día del juicio seremos liberados totalmente de la presencia del pecado y de todos sus trágicos resultados, porque todos esos problemas que tiene el mundo son consecuencias del pecado, y seremos liberados ese día de las consecuencias del pecado. Esa es la promesa de nuestro Dios, una promesa que decíamos que es cierta y que incluso aunque todavía no ha llegado el día de ese juicio y aunque todavía nos toca sufrir temporalmente en este mundo, como digo, los hijos de Dios ya podemos sentir y ya podemos disfrutar de una liberación de la esclavitud al pecado, y podemos sentir esa liberación gracias a que nuestro Salvador, a que Cristo Jesús, aquel que pagó nuestra deuda, aquel que pagó nuestro perdón en la cruz, es además el juez el día de ese juicio final. Y ahora veíamos también al siguiente jueves, y lo hacíamos leyendo el pasaje de Juan 3:17, que el propósito de Jesús cuando vino a la tierra fue el de salvar a los perdidos. Ese fue su principal propósito, salvar al perdido. Dice Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, Dios en su gracia, Dios en su misericordia, Dios a través de su amor, ha provisto un camino y ha provisto también un medio por el que todos los hombres pueden ser salvos, pueden ser salvados. Lo que no pueden salvarse a sí mismos, pero sí pueden ser salvados por el Señor. Ahora bien, cada uno, cada persona de forma individual, sabiendo esto, tiene que reconocer precisamente su condición de pecador y tiene que arrepentirse de su pecado. Tiene que reconocer al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Y cuando hace esto, cualquier persona entonces tiene vida eterna. Una vida eterna que es una posesión presente y es una posesión para siempre, eterna, como es esa vida, para la redundancia. Es que fijaros, Dios podía haber enviado a su Hijo para condenar al mundo, pero no lo hizo así, como lo leído en el Evangelio de Juan. Hizo lo contrario, envió a su Hijo aquí a sufrir, envió aquí a su Hijo a derramar su sangre y a morir para dar la oportunidad a toda persona de ser salvo por medio de Él. Por tanto, como hemos dicho, aquel que confía en el Salvador no es condenado, pero el que no confía en Él, que no se arrepiente de su pecado, no es que vaya a ser condenado, es que sigue siendo condenado, ya ha sido condenado anteriormente. Mira, Cristo es supremo como juez
y Él no va a condenar a nadie de forma injusta. Al revés, lo hemos leído, Él vino a ofrecer salvación a todo aquel que se arrepiente y que cree en Él. El Señor le dijo, por ejemplo, a Zaqueo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era su propósito. Así que Cristo es supremo como juez, y Él es un juez justo. Y como juez justo sabe una cosa, sabe que nadie puede pagar por su pecado. Sabe que nadie en este mundo tiene mérito, nadie en este mundo tiene capacidad para pagar o para comprar el perdón de su pecado. Por tanto, como estaba diciendo antes, todo el mundo está condenado de por sí a una muerte segura y eterna. Esa es la condición del hombre. Sin embargo, nuestro juez justo, lo que hizo fue pagar en la cruz la deuda de todo aquel que cree en Él y de todo aquel que se arrepiente con fe de su pecado. Y el último jueves veíamos otra cosa, y que parecía algo redundante. Veíamos que Cristo es supremo como juez porque Él va a ser precisamente nuestro juez en ese último juicio. Y eso implicaba que todos aquellos que han creído en Jesucristo y todos aquellos que son salvos ya han sido justificados. Por lo que en ese día del juicio, en el día de nuestro juicio, lo que se va a juzgar no es nuestro pecado, sino que será un juicio en el que será medida, por así decirlo, será medida nuestra fidelidad a lo largo de nuestra carrera como hijos de Dios. Leíamos 2 Timoteo 4:8, si recordáis. Y allí veíamos que en ese juicio el juez supremo lo que va a hacer va a ser imponer a cada uno de sus hijos aquella corona de justicia correspondiente en función de nuestra fidelidad y de nuestro servicio. Nuestro juicio no será para condenación o no condenación, será para corona de justicia. Será un juicio de recompensa para los hijos de Dios, porque ya hemos sido justificados anteriormente. Y entonces terminábamos ese jueves haciéndonos una pregunta: ¿cómo te vas a presentar delante del Señor ese día de juicio? ¿Serás salvo como fuego? El llamado era y el llamado es a que debemos vivir una vida en santidad, pero a la misma vez debemos vivir siempre o estar siempre preparados, porque su venida está pronto. Ese juicio va a ser pronto. Así que no vivamos acomodados como si quedase mucho tiempo en la tierra, como si ese día va a ser un día lejano, no, cada día cada mes. Tenemos que vivir preparados para recibir a nuestro juez supremo en las nubes, porque nuestra esperanza es que ese día va a ser pronto. Así que Cristo es supremo como juez. Y aunque ya hace tiempo vimos también una serie sobre esto, hoy vamos a volver a ver una cosa, y es que Él es también supremo, porque además de juez, en ese juicio, Él también es nuestro abogado. Cristo es supremo porque también va a actuar como abogado de defensa, como nuestro abogado defensor durante ese juicio final. Hay una cita de un predicador, no me acuerdo ahora el nombre de él, pero la cita dice que Él defenderá al creyente, el Señor defenderá al creyente en la presencia del Padre, para que sus pecados no sean tomados en cuenta. Y entonces leemos 1 de Juan, como decía al principio. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Seguro que lo sabéis casi de memoria. Y dice allí el apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y que el Señor bendiga esta preciosa porción de su palabra. En estos versículos, como digo, los conocemos mucho, lo hemos leído muchas veces,
El apóstol Juan nos está presentando, nos está dando, por así decirlo, la perfecta regla de Dios para su pueblo. No solo una regla perfecta, sino también la provisión de Dios, una provisión llena de gracia en caso de que caigamos, en caso de que fracasemos como creyentes, porque seguimos pecando. Él se dirige a los creyentes con el término de hijito, lo cual, como ya sabéis, se refiere a todos los miembros de la familia de Dios, a todos los hijos de Dios. Luego Juan está exponiendo, está dando esta perfecta regla de Dios para todos los que son hijos de Dios, y lo que está diciendo, esa regla la dice en el versículo con las siguientes palabras: os escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequéis, para que no pequéis. Mirad, por cuanto Dios es perfecto, y eso creo que nadie aquí lo duda, que Dios es perfecto, y todo lo que hace es perfecto, la regla, su regla para su pueblo es también absolutamente perfecta. Dios no sería Dios, permitidme que diga esto, Dios no sería Dios si este versículo dijese, o si Juan dijese aquí, o si yo dijese, estas cosas os escribo para que pequéis lo menos que podáis, o para que pequéis lo menos posible. No está diciendo eso. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Dios no puede tolerar el pecado. Dios es santo, santo y santo. Él no tolera el pecado en el más mínimo grado. Y por ello pone ante nosotros esta norma de perfección. Estas cosas os escribo para que no pequéis. El Señor Jesús hizo esto, por ejemplo, con aquella mujer, ¿os acordáis?, que fue sorprendida en adulterio, en Juan capítulo 8, al final del versículo 11, del final de aquella cena, que le dice el Señor a aquella mujer: yo tampoco te condeno, vete. Que le dice: intenta portarte bien, intenta no hacerlo mal. No le dice eso, le dice: vete y desde ahora no peques más, no vuelvas a hacerlo. No le dice: intenta no pecar. Todos tenemos más o menos claro, creo, seguro que sí, cuál es la figura o cuál es la función habitual de un abogado, aunque a lo mejor nunca lo hayamos utilizado, pero lo vemos en la película, aunque sea. Podemos decir que un abogado es una persona que acude al lado de otra persona pues, en un tiempo de necesidad, especialmente o sobre todo en un juicio, para ayudar en un juicio al que es acusado, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que el Señor Jesús hace por nosotros cuando pecamos. Él viene de inmediato a nosotros para restaurarnos a la comunión con Él y con el Padre. Como nuestro abogado, que es el Señor, busca llevarnos al punto o al momento en que confesemos y abandonemos nuestros pecados. Es decir, Él nos llama, nos invita al arrepentimiento verdadero. Él nos invita, nos llama, nos lleva a confesar el pecado y apartarnos del pecado. Él es nuestro abogado en el juicio. Y esto nos recuerda también una verdad, y es que aunque el pecado en la vida de un creyente puede quebrantar durante un tiempo, por ejemplo, la comunión con nuestro Dios, lo que nunca va a romper ni nunca va a quebrantar en nuestra relación con Dios, con el Padre. Os explico esto. Cuando una persona nace de nuevo, es decir, cuando alguien es regenerado por Dios, cuando nacemos de nuevo, todos entendemos lo que es eso. Es decir, que Dios lo hace nacer de nuevo. Esa persona se convierte a partir de ese momento ¿en qué? En un hijo de Dios. Es sencillo, ¿verdad? Entonces, desde ese mismo momento, Dios es su Padre. Más sencillo todavía. Y entonces, como Dios es nuestro Padre, nada, ni nunca, en ningún momento, esa relación de padre e hijo puede ser rota. Y digo, es sencillo de entender.
Un nacimiento es algo que no se puede deshacer. Hoy en día se rompen muchas cosas, pero cuando nace es nacido. Un hijo puede deshonrar a un padre. Claro que sí, alguna vez lo hemos hecho. Pero ese hijo siempre va a seguir siendo hijo de ese padre por el simplemente hecho de que ha nacido, por su nacimiento. Nosotros hemos nacido de nuevo, porque Dios nos ha regenerado y nos ha hecho su hijo. Así que tengamos en cuenta que nuestro abogado es Jesucristo el justo. Y siempre es bueno tener un defensor justo. Cuando Satanás entonces trae alguna acusación contra un creyente, contra nosotros, y tiene motivos para acusarnos. En mí tiene muchísimos, puede acusarme todos los días. Mira, Juan Pablo ha hecho esto y esto. ¿Y qué hace el Señor en ese momento? El Señor Jesús, en ese momento, ¿sabéis lo que hace? Señala la cruz. Señala a su obra consumada en el Calvario. Y en ese juicio dice, sí, Juan Pablo ha pecado. Y sigue pecando. Pero es el Hijo de mi Padre. Y yo lo he redimido. Así que carga su pecado, carga su culpa en mi cuenta, porque yo ya la he pagado. Pero es que el Señor Jesús, como digo, no es solo nuestro abogado, sino que también, ya lo he dicho, es la propiciación por nuestros pecados, dice el versículo. Y eso significa que por haber muerto por nosotros, Él nos liberó de la culpa de nuestros pecados. Y por tanto, volviendo a lo que decíamos antes de la relación con el Padre, en la cruz del Calvario Él restauró nuestra relación con Dios al hacernos su Hijo. Y restauró nuestra comunión. Esa comunión y esa relación ha sido restaurada porque Cristo, porque nuestro abogado y porque nuestro juez supremo ha provisto, como leemos del versículo de 1 de Juan, la necesaria satisfacción por nuestra culpa. Es la propiciación por nuestros pecados. Y por tanto, toda barrera que impide tener comunión con Dios ha sido eliminada en la cruz. ¿Por qué? Nos volvemos a decir, porque nuestro abogado dijo, y porque nuestro abogado sigue diciendo, y porque nuestro abogado dirá el día del juicio, tranquilo, carga esto a mi cuenta, carga su pecado a mi cuenta. Y fijaros, no es frecuente, no es normal, para nada, que un abogado pague por los pecados o por la culpa de su defendido. El abogado busca vericuetos en las leyes para intentar rebajar las penas, así, o la carga. Pero nuestro abogado paga nuestra culpa. Eso es lo que Él ha hecho, por lo que hace nuestro Señor. Y lo más destacable de todo es que Él lo hizo por los sacrificios, nuestra culpa, sacrificio de nuestros pecados, con su propio sacrificio, sacrificándose a sí mismo. Y la obra del Señor Jesús es tan grande y es tan poderosa que, como dice también el versículo de 1 de Juan, es suficiente. ¿Qué quiere decir que es suficiente? Porque con ella misma vale para salvar a todo el mundo. Pero además de suficiente, es también eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que es eficiente para salvar a aquellos que en realidad ponen su confianza en Él. Es decir, es eficiente para salvar a los que obedecen el llamado del Supremo Abogado y se arrepienten y abandonan su vida de pecado. Y esto conlleva una doble verdad para nosotros. Que la obra de Cristo sea suficiente implica que el Evangelio de salvación debe ser ofrecido, debe ser predicado y debe ser enseñado a todo el mundo, porque es válido para todo el mundo. La obra del Supremo Juez y del Supremo Abogado en la cruz es válida para todo el mundo, claro que
sí. Pero a la misma vez, que la obra de Cristo sea suficiente para salvación de cualquier persona, no implica que todo el mundo automáticamente sea salvo. Sabemos que no. Por eso, repito, el Evangelio debe ser ofrecido, debe ser predicado, debe ser enseñado a todo el mundo. Porque sin el Evangelio las personas están condenadas de nacimiento por el pecado. Y Cristo es el juez en el juicio final. Cristo es nuestro defensor en el juicio. Y es un juez y un abogado supremo, porque como hemos leído en Juan, en Primera de Juan, Él es la propiciación por nuestro pecado. Es decir, cuando somos acusados, Él se hace cargo de nuestra culpa. Él se hace cargo de nuestra deuda. Él dice, cárgalo a mi cuenta. Y eso puede decirlo por una cosa. Puede decirlo porque Él ya pagó en la cruz toda nuestra condena. La condena de todo aquello que vienen a Él en arrepentimiento y con fe. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos las gracias por tu misericordia, tu gracia y tu amor, Señor, hacia nosotros. Señor, hacia todo el mundo. Porque como hemos leído, Señor, tú viniste a salvar, a traer salvación a este mundo. Señor, una salvación que no merecemos, una salvación que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Señor, estamos lejos, estamos apartados de nuestro Padre por nuestro pecado, Señor, pero tú en la cruz del Calvario has pagado, Señor, por nuestro pecado. Señor, has restaurado la comunión y la relación con el Padre que estaba rota por nuestro pecado. Señor, y gracias porque, Señor, tú nos has rescatado de una muerte segura. Y te rogamos, te pedimos que tú sigas trayendo salvación. Que tu Santo Espíritu siga tocando corazones, Señor, en este lugar, en esta ciudad, en este mundo entero, para que personas puedan venir a tus pies, Señor, arrepentidos, pidiendo perdón por sus pecados. Señor, pon tú la fe en ellos para que lo hagan, Señor. Para que ellos sean salvos y principalmente para tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos a vivir una vida de santidad, una vida que nos lleve también a esperar ese día en el que tú vengas por nosotros. Señor, en el que seguro podamos recibir una corona. Señor, por haber sido tu Hijo y haber sido fieles a ti, Señor. Perdónanos nuestro pecado. Perdónanos cuando no somos fieles a ti, Señor. Y gracias porque tú sigues siendo nuestro abogado cada día y serás nuestro abogado el día de